Voy a iniciar. Entonces vamos a ver este día los fármacos del sistema cardiovascular. Específicamente vamos a hacer más, vamos a estar un poquito más enfocados en el tratamiento de la hipertensión arterial, aunque vamos a ver también otros fármacos como los antiarrítmicos y los que se utilizan para el tratamiento de la angina de pecho. ¿Sale? Eh, Vamos a iniciar con los diferentes tipos de fármacos que se utilizan para la hipertensión arterial. Vamos a tener varios grupos. En primer lugar, vamos a tener a los diuréticos, luego los fármacos del sistema nervioso autónomo, los vasodilatadores y los fármacos del sistema renina-angiotensina. Por eso, en la lección de Moodle, pues quise que viéramos un poquito de la fisiología de la regulación de la presión para que entendamos por qué estos fármacos son de importancia para el tratamiento de la misma. Entonces, en los diuréticos tenemos principalmente las tiazidas, como la hidroclorotiazida o la clortalidona, que van a ser fármacos de eh, de indicación inmediata para muchos pacientes con hipertensión. Luego tenemos los fármacos del sistema nervioso autónomo, como los beta bloqueadores, los bloqueadores alfa y los agonistas alfa 2, que también ya hemos visto a lo largo del curso. Los beta bloqueadores como el metoprolol, el atenolol o el propranolol, ¿sí? Y los bloqueadores alfa como la prazosina o los agonistas alfa 2 como la clonidina. También tenemos los vasodilatadores, que son los bloqueadores de canales de calcio, y tenemos algunas muestras como el nifedipino y el amlodipino. Y por último, los fármacos del sistema renina-angiotensina, que también son muy importantes y que van a ser de primera línea para el tratamiento de la hipertensión, como los YECAS, que seguramente conocen alguno de estos fármacos, como el captopril, el enalapril y sinopril, o sea, los que acaban en pril, y los antagonistas del receptor AT1, o también los llamamos ARA2, ¿sí? Que son los antagonistas del receptor de angiotensina, que son los sartanes, ¿sí? Como el losartán, el telmisartán, ¿vale? Entonces, cada uno de estos fármacos va a estar actuando en un lugar específico de toda la regulación que vamos a tener a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, como siempre, tenemos que iniciar con cuáles son los determinantes de la presión arterial. Tenemos que es el gasto cardíaco y la resistencia arteriolar periférica. Ahora, ¿de qué va a depender todo esto? Eh, pues bueno, van a estar regulados por varios mecanismos. Uno va a ser el sistema nervioso simpático, ¿vale? Entonces, a través del sistema nervioso simpático, sabemos que se puede aumentar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, para mejorar la perfusión tisular. ¿Recuerdan cuál es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, de este simpático, perdón? Entonces va a ser la noradrenalina, que se va a encargar de aumentar frecuencia cardíaca y presión arterial. Por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. ¿Sale? El equilibrio entre la ingesta de sal o sea, que esta se da a nivel intestinal, y la excreción de sal por el riñón, pues también va a ser muy importante, ¿sale? O sea, la ingesta y la excreción de sal. ¿Para qué? Para mantener el volumen plasmático adecuado y para tener un gasto cardíaco adecuado. El aumento de la sal y del agua en en el sistema cardiovascular va a aumentar la precarga y lo que va a aumentar como total el gasto cardíaco. ¿Sale? También hay que tener en cuenta el sistema renina-angiotensina, ¿sale? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues sabemos que va a aumentar la presión arterial. Y los círculos, estos verdecitos que tenemos aquí, pues van a ser los receptores que nos van a ayudar a detectar estos cambios que se van a encontrar en la presión arterial y van a responder acorde a este aumento o disminución de la presión arterial, aumentando o disminuyendo la excreción de sal y agua, aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial, o el volumen sanguíneo. ¿Sale? Entonces, los fármacos que ya vimos, pues van a estar actuando en estos sistemas.
En primer lugar, tenemos los receptores, o perdón, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2, pues van a actuar sobre este sistema, ¿no? Que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los beta bloqueadores y los agonistas alfa 2 y los antagonistas alfa van a actuar sobre el sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Pues para disminuirlo, ¿ok? Y los bloqueadores de calcio, los vasodilatadores directos y los bloqueadores alfa 1 pues van a actuar directamente sobre la resistencia periférica, ¿ok? Que sería este otro determinante de la presión arterial. Entonces, todo esto en conjunto lo que nos va a ser la regulación de la presión arterial por parte del organismo y la regulación de la presión arterial por medios farmacológicos, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con los diuréticos tiacídicos, que como les mencionaba, son fármacos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial. Los fármacos específicos van a ser la clortalidona y la hidroclorotiazida, que van a bloquear un cotransportador sodio-cloro, ¿ok? Lo que van a hacer, pues va a ser que este cotransportador se va a bloquear y se va a evitar la reabsorción de sodio a la sangre. Tienen un efecto que va a hacer que se puede perder el potasio, ¿sí? Pueden tener pérdida de potasio, lo cual lo que nos va a dar como consecuencia es hipocalemia. Y esta hipocalemia puede ser algo importante y puede darnos efectos adversos cardiovasculares importantes también. Y si bien pueden utilizarse solos y pueden ser el primer fármaco que se prescriba en un paciente con hipertensión, también se puede seguir prescribiendo en combinación, ¿ok? Muchos pacientes van a estar tomando un diurético tiacídico más algún otro fármaco de los que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos de los diuréticos tiacídicos? Van a ser uno, los secundarios a la pérdida de potasio, como pueden ser arritmias cardíacas principalmente, alteraciones en el perfil de lípidos del paciente e intolerancia a la glucosa. Entonces, aquí hay que tener cuidado con pacientes que presenten síndrome metabólico o que presenten diabetes. ¿Sale? En segundo lugar, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, como el nifedipino y el amlodipino. El nifedipino cada vez se va a utilizar menos porque el nifedipino es de acción muy rápida y muy corta. Entonces se tienen que dar varias dosis. Se pueden o se prefieren medicamentos que tengan acción más prolongada, como el amlodipino, que con una sola toma se puede mantener regulada la presión arterial. Van a producir vasodilatación, si recuerdan, están dentro del grupo de los vasodilatadores y es de los fármacos de elección en personas mayores y que tengan hipertensión arterial sistólica aislada, o sea que solamente la hipertensión sea en la sístole, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos la medición de la presión arterial sistólica, que es la alta, y la diastólica, que es la baja? De 120/80, 120 es la sistólica y 80 es la diastólica. Hay pacientes y sobre todo personas mayores que por calcificaciones en la aorta pueden producir hipertensiones arteriales sistólicas aisladas y vemos que manejan presiones como de 150/80, pues un bloqueador del canal de calcio sería una buena elección para estos pacientes. Los efectos adversos van a ser importantes, específicamente el edema de tobillos y pies, ¿ok? Entonces, a veces ustedes pueden empezar a tratar pacientes por presencia de edema en pies y el antecedente de la ingesta de un bloqueador de los canales de calcio, pues nos puede hacer el diagnóstico de qué es lo que ocasiona este edema, ¿ok? Además de producir cefalea y también rubor en las mejillas, ¿vale? Luego tenemos los beta bloqueadores, que ya hemos visto varios a lo largo del curso y a lo largo de los casos clínicos. Sus mecanismos de acción farmacológicos van a ser inotrópicos y cronotrópicos negativos. Entonces, estos efectos inotrópicos negativos y
cronotrópicos negativos se refieren a el cronotrópico a una disminución de la frecuencia cardíaca y el inotrópico a una disminución de la contracción ventricular. ¿Ok? Lo cual en general va a reducir el gasto cardíaco, por lo tanto va a disminuir la presión arterial. También cuando se ingieren de forma crónica van a disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces va a estar atacando ambos mecanismos de la elevación de la presión arterial. Eh, si bien, al igual que el resto de antihipertensivos, han prevenido eficazmente contra la isquemia miocárdica, o sea, con la aparición de eventos adversos en el corazón, o sea, infartos, tienen una menor protección contra evento vascular cerebral. Por lo tanto, son fármacos de segunda línea. Normalmente no se utilizan de primera elección en el tratamiento de la hipertensión, pero sí van a ver a muchos pacientes que tienen estos fármacos más angina de pecho, por ejemplo, en el cual van a ser de primera elección por ser hipertensos y tener angina, al producir también estos cambios fisiológicos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser un efecto adverso? La cefalea y los mareos y la bradicardia, ¿ok? Esta bradicardia puede llegar a ser muy importante, o sea, bradicardia se define como una frecuencia cardíaca por abajo de 60 y si aparte estamos dando un tratamiento fisioterapéutico, pues esta bradicardia puede interferir con el tratamiento, ¿vale? Entonces son algunos de los fármacos que vimos, metoprolol, el metoprolol que es un beta bloqueador, un amlodipino que es un bloqueador de los canales de calcio y la hidroclorotiazida que es un, eh, un diurético. Ahora, tenemos este sistema que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la cual en las células yuxtaglomerulares del riñón se va a producir la renina, ¿sí? Que va a convertir el angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1. Luego tenemos a la enzima convertidora de angiotensina, que esta enzima es muy importante porque va a ser una diana de unos fármacos que va a hacer que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a producir el aumento de las resistencias vasculares periféricas a largo plazo, ¿sale? Y por otro lado, también tenemos a los receptores de angiotensina, ¿sí? Que van a ser bloqueados por los medicamentos ARA-2. Entonces, en sí, la renina, su reacción final va a ser el incremento de la resistencia vascular periférica, o sea, de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estos fármacos que van a ser los inhibidores de la ECA, como puede ser el captopril y el enalapril. Las complicaciones de estos fármacos, van a disminuir las complicaciones renales de la diabetes mellitus tipo 2, entonces van a ser fármacos de primera elección en pacientes que tienen diabetes más hipertensión. También va a mejorar el efecto de los diuréticos y eso es importante porque podemos dar una pequeña dosis de diurético y una pequeña dosis in- eh, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y aumentamos el efecto terapéutico disminuyendo los efectos adversos. Entonces, estos también son fármacos de primera línea. ¿Cuál es el problema? Que pueden producir tos, ¿sí? Y es una tos que es muy insoportable y se puede presentar hasta en el 20% de los pacientes. Entonces, sí es muy frecuente ver que los pacientes están tomando el captopril y están tose y tose y tose, tanto que es insoportable. Por lo tanto, se puede hacer un cambio al fármaco. Y el otro es la presencia de angioedema, que es esto, esto es el angioedema, ¿sale? Es una hinchazón de la cara y que se debe de retirar inmediatamente el fármaco ante la presencia de esta característica, ¿sale? Y entonces, si el paciente tiene mucha tos, bueno, pues se puede hacer un recambio a los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, que son los sartanes, ¿ok? Como los sartán, valsartán, misartán. Esto lo que va a ser la relajación del músculo liso, por lo tanto va a producir una vasodilatación y como vimos en la diapositiva anterior, pues también va a aumentar la excreción de sodio por el bloqueo de la aldosterona y pues no van a causar tos.
sus principales efectos adversos van a ser la hipotensión y la hipercalcemia. En general, todos los antihipertensivos van a tener como efecto adverso la hipotensión. ¿Sale? Continuamos con el tratamiento farmacológico de la angina de pecho. ¿Sale? Aquí la angina de pecho pues va a ser un dolor que se va a estar produciendo en la zona precordial y que tiene como característica que se va a aumentar con el ejercicio. Normalmente está traduciendo cardiopatía isquémica, o sea, una disminución de la perfusión del corazón. Tenemos tres principales grupos para el tratamiento de la angina de pecho, que van a ser los nitratos como la nitroglicerina y el isosorbide, los beta bloqueadores que ya vimos, como puede ser el metoprolol y el atenolol, y los bloqueadores de canales de calcio, que ya vimos unos bloqueadores de canales de calcio como el amlodipino y el nifedipino, pero tenemos otros, otro grupo como el verapamilo y el diltiazem, que se utilizan para el tratamiento de la angina de pecho. Los beta bloqueadores van a funcionar no tanto como vasodilatadores, sino por disminución del trabajo cardíaco. Y si hay una disminución del trabajo cardíaco, el corazón va a requerir menos oxígeno para su funcionamiento. Por lo tanto, como la angina de pecho se produce por isquemia, entonces, entre menos oxígeno requiere el corazón, pues mayor tratamiento sintomático de esta angina. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los bloqueadores de los canales de calcio? Van a disminuir la precarga al aumentar la vasodilatación, va a disminuir la contractilidad del corazón y también van a requerir, a disminuir los requerimientos de oxígeno. ¿Sale? Entonces, estos van a ser los principales efectos de los antianginosos. Em, si bien estamos viendo como de manera muy somera estos efectos, porque ya vimos los beta bloqueadores y vamos a ver un poquito más de el verapamilo en la siguiente patología, ¿sale? Por lo que nos vamos a enfocar un poquito más en los vasodilatadores, o sea, en los nitratos, ¿sale? ¿Qué es lo que van a hacer estos? Van a actuar a nivel de las arteriolas, lo que va a disminuir la resistencia periférica, por lo tanto, reduce el trabajo cardíaco. O sea, si el corazón necesita empujar menos porque las resistencias periféricas están disminuidas, pues va a hacer menos esfuerzo y va a requerir menos oxígeno. Entonces, ese es el primer efecto, que disminuye la poscarga. Por lo tanto, disminuye el trabajo necesario que tiene que producir el corazón y disminuye esta isquemia. Luego, al reducir la precarga, ¿sí? Por este también efecto vasodilatador, pues en total va a disminuir todo el gasto cardíaco. Y también es algo muy importante que van a redistribuir el flujo sanguíneo hacia las coronarias. Las coronarias van a ser las arterias que van a irrigar al corazón, que podemos ver aquí en el fondo. Estas serían las arterias coronarias. Entonces, esta redistribución del flujo sanguíneo se va a dar de la periferia hacia las coronarias, lo cual va a aumentar la irrigación del corazón y de nueva cuenta van a disminuir la isquemia. Normalmente tenemos estos dos, que es la nitroglicerina, que se puede utilizar como un medicamento de rescate. O sea, el paciente está empezando a presentar dolor en el pecho, se toma su nitroglicerina sublingual y disminuye esta sensación de angina. Y también tenemos el dinitrato de isosorbide, que normalmente se utiliza como un tratamiento de mantenimiento, de sostén. Sale a lo largo del tiempo para que evitar la angina. Sus efectos adversos van a ser la cefalea, la taquicardia y la hipotensión. ¿Sale? De nueva cuenta, hipotensión. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Ya lo veremos un poquito más adelante. Luego tenemos las arritmias cardíacas. Tenemos un montón de arritmias. O sea, como arritmias hay un montón, hay un montón de antiarrítmicos. En cuestiones generales se van a dividir en diferentes clases. Las clase uno van a ser fármacos que van a actuar directamente sobre los canales de sodio. Entonces, tal vez ustedes han escuchado alguna de estos medicamentos.
Específicamente, ¿cuál? ¿Alguien me quiere decir cuáles qué medicamentos han escuchado de todos estos? Efectivamente, pues la lidocaína, ¿no? Que va a ser un bloqueador del canal de sodio, ¿ok? Entonces, estos mismos antiarrítmicos se van a dividir en clase 1A, 1B, 1C, de acuerdo a qué tan rápido están haciendo su acción. No vamos a ver mucho más de los antiarrítmicos, nada más quería que supieran que la lidocaína es un antiarrítmico, pero pueden ponerle pausa cuando quieran al video para revisar qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿sale? Los antiarrítmicos tipo 2 van a ser otra vez los bloqueadores beta adrenérgicos, ¿ok? Que lo que hacen va a ser disminuir el automatismo cardíaco y si son útiles para el tratamiento de la angina, pues también van a ser útiles para las arritmias que se están produciendo secundarios a infarto al miocardio. Luego tenemos los tipo 3 que son los de canales de potasio. eh, que lo que van a servir igual para el tratamiento de algunas taquicardias. Y aquí están los ejemplos como la amiodarona, que probablemente van a ser los más comunes. Y por último, los tipo 4 que van a ser bloqueadores de canales de calcio. Ya vimos el verapamilo y el diltiazem, que también se utilizan en el tratamiento de la angina de pecho. ¿Ok? Eh, y pues eso sería todo de antiarrítmicos. Y por último, vamos a ver un poquito de coagulación. Si nosotros revisamos este esquema, que es la cascada de la coagulación, pues nos vamos a hacer muchas bolas. Pero prácticamente la coagulación es un factor que activa otro factor, que activa otro factor, que activa otro factor, que lo que va a hacer es activar a la protrombina, que activa la trombina para la formación de un coágulo. ¿Sale? O sea, eso es lo que se tiene que ver de la cascada de la coagulación. Si se van a pediatría, probablemente la revisen un poquito más en detenimiento para los pacientes con hemofilia, ¿sí? En semiología también se toca un poquito la hemofilia, pero esto es como a grandes rasgos. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes conozcan de la cascada de la coagulación? Tenemos algunos bloqueadores o reguladores de la cascada de la coagulación, como la proteína C, la proteína S, ¿sí? Estas que van a inactivar ciertos pasos de la cascada de la coagulación. La trombina va a activar otros pasos de la cascada de la coagulación, pero va a ser la responsable de la formación del coágulo activando el fibrinógeno. Y tenemos otros reguladores como la antitrombina, ¿no? Que va a inhibir la antitrombina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de acción de los fármacos anticoagulantes? Tenemos uno, que son los fármacos dependientes perdón, los factores dependientes de vitamina K, que van a actuar sobre todos estos factores, ¿sí? Y los que van a inhibir la antitrombina, ¿sale? Que va a ser la responsable de la transformación de fibrinógeno, más bien de la inhibición de la trombina que transforma el fibrinógeno en fibrina y forma el coágulo, ¿sale? Entonces vamos a tener esos dos mecanismos de acción. Vamos a tener los fármacos anticoagulantes parenterales, que prácticamente van a ser las heparinas, y que son las no fraccionadas, que son las heparinas clásicas, y así se llaman heparinas, y las de bajo peso molecular como la enoxaparina, ¿sale? Que esta la utilizamos bastante en cirugía ortopédica para evitar eh, tromboembolia pulmonar o formación de trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar subsecuente. Y tenemos los orales, los anticoagulantes orales como la acenocumarina y la warfarina, eh, que se van a utilizar en ambiente extrahospitalario para mantener la coagulación. Normalmente, en un tratamiento agudo, como podría ser el de la trombosis venosa profunda, se inicia con heparinas en medio hospitalario y se continúa con anticoagulantes orales eh, en el medio extrahospitalario o pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, como podrían ser los pacientes de recambio valvular, ¿sí? Las personas que tienen válvulas eh, cardíacas reemplazadas, pues pueden tomar estos anticoagulantes, ¿sale?
Los anticoagulantes orales van a ser inhibidores de la vitamina K y las heparinas van a ser inhibidores de perdón, activadores de la antitrombina 3, que es una inhibidora de la antitrombina, de la protrombina, ¿sale? Entonces van a ser los dos mecanismos de acción, que fue lo que vimos en la diapositiva pasada. Entonces, después de todo esto, ¿cuáles van a ser las consideraciones en fisioterapia? Consideraciones. Entonces, continuamos con las consideraciones en fisioterapia. Iniciamos con el tratamiento antihipertensivo, ¿sale? Uno es un tratamiento, hay que tener en cuenta que se tiene que fomentar el estilo de vida saludable, ¿sí? Que sería el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial, ¿sale? Eh, este tratamiento va a estar dado por medidas dietéticas y medidas no dietéticas. Entonces, específicamente el tratamiento dietético va a ser la disminución de la ingesta de sal o la sustitución por algunos suplementos que nos dan ese sabor salado, pero que no tengan sodio, y el ejercicio aeróbico, ¿ok? Eso es muy importante. Luego, tenemos el riesgo de hipotensión ortostática con todos los antihipertensivos, ¿ok? Entonces, hay que evitar los movimientos bruscos, específicamente los cambios de decúbito a sedestación y de sedestación a parado, ¿ok? Hay que cuidar mucho eso. Y luego hay que tener precaución en actividades que produzcan vasodilatación generalizada. ¿Sale? ¿Cuál sería el medio físico que puede producir vasodilatación generalizada y que tienen que tener cuidado ustedes con los... Y pues efectivamente van a ser los medios que sean con termoterapia. Específicamente tenemos el tanque terapéutico, que si bien el tanque terapéutico es hidroterapia, pues el agua está caliente. También tenemos la tina de Hubbard, podemos tener la balneoterapia, tenemos el uso de baños de vapor y baños sauna, ¿ok? Y también otra cosa que tenemos que saber, ¿qué pasa con los beta bloqueadores? Entonces van a disminuir la respuesta al ejercicio, ¿ok? La respuesta cardíaca al ejercicio. Por lo tanto, los pacientes que tienen beta bloqueadores, si ustedes recuerdan en la clase de sistema nervioso autónomo, es medir signos vitales antes, durante y después de la sesión, porque si no está aumentando la frecuencia cardíaca, el paciente se puede descompensar, ¿sale? Ahora vamos en los pacientes con angina de pecho. Antes de cualquier intervención de ejercicio, tienen que asegurarse que el paciente siempre traiga consigo su vasodilatador de rescate, o sea, su nitroglicerina, porque si en el momento en que ustedes están prescribiendo el ejercicio, más bien están haciendo ejercicio con el paciente, empieza con la angina y no trae su vasodilatador, puede tener un problema importante, ¿ok? Entonces, si disminuye con el reposo, ya la hicimos, pero si no, tiene que enviarse a un servicio de urgencias. Por eso, esto es como cuando veíamos asma y el salbutamol. Siempre tiene que traer su inhalador el paciente asmático, siempre tiene que traer el paciente con angina de pecho su vasodilatador. ¿Ok? Y recuerden que se pone debajo de la lengua. También hay que tener una prescripción adecuada del ejercicio en el paciente con riesgo cardiovascular. Un paciente que tiene angina de pecho, que ya es una cardiopatía isquémica, no puede tenerse, o sea, no se puede dar una prescripción de ejercicio tan a la ligera. Muchas veces va a requerir eh, una prueba de esfuerzo para poder saber qué tanta intensidad podemos prescribir de ejercicio, ¿ok? Entonces es muy importante. Los vasodilatadores van a mejorar la tolerancia al ejercicio, por lo tanto pueden ser nuestros aliados, así como los antidepresivos y los analgésicos. Si un paciente presenta angina de pecho con muy poquito ejercicio aeróbico, pues hay que aprovechar que los vasodilatadores van a mejorar esta tolerancia para poder prescribir un poquito más. Obviamente esto sí tiene que ser de la mano con un especialista en rehabilitación cardíaca para evitar la complicación de los pacientes, pero tómenlo mucho en cuenta, sobre todo si ya son pacientes que tienen mucho tiempo con angina de pecho, que no están en un protocolo de rehabilitación cardíaca, ¿ok? Sino que van por una fractura de cadera y angina de pecho. Los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio disminuyen la respuesta cardíaca al ejercicio.
¿ok? Va a ser lo mismito que en el caso de la hipertensión. Por lo tanto, hay que monitorizar frecuencia cardíaca antes, durante y después. O sea, signos vitales en general. Y de nueva cuenta, todos los fármacos pueden producir hipotensión de angina de pecho, porque como vimos, van a ser vasodilatadores para disminuir la poscarga del corazón al esfuerzo, ¿ok? Eh, y pues los vasodilatadores son vasodilatadores como su nombre lo dice. Por lo tanto, pueden producir hipotensión. Y si producen hipotensión, hay riesgo de caída, ¿ok? Continuamos con el tratamiento de los pacientes con arritmia. Otra vez, control estrecho de la función cardíaca. Aquí hasta yo recomendaría que trajeran un smartwatch o un smart drink para que el paciente siempre se esté monitorizando la frecuencia cardíaca y ver que este cambio no sea un cambio muy brusco. ¿Ok? También hay que estar checando constantemente el control de pulso, porque solamente a través del pulso podemos detectar los cambios que se pueden dar en el ritmo cardíaco. ¿Ok? No tanto en la frecuencia, que la frecuencia pues es en números absolutos, sino en el ritmo. O sea, que los latidos se estén dando en un intervalo adecuado de tiempo, siempre más o menos en el mismo tiempo. Entonces, por eso aquí controlar el pulso sí nos va a ayudar muchísimo a ver si eh, cada uno de los latidos se está dando más o menos con el mismo intervalo de tiempo, ¿sale? Algunos de estos fármacos pueden producir hipotensión. Entonces, ¿qué fármacos para el tratamiento de la arritmia me pueden producir hipotensión? Entonces, los fármacos que van a producir disminución de la respuesta cardíaca al ejercicio, o sea, los antihipertensivos, pues van a ser los bloqueadores de canales de calcio y los beta bloqueadores, que van a ser los tipo 2 y los tipo 4, ¿sale? Entonces, son con los que tienen que tener todavía más cuidado que en general con los otros fármacos. Luego tenemos a los anticoagulantes. De anticoagulantes es mucho más lo que tenemos que tener precaución que específicamente el mecanismo de acción, lo que necesito que dominen. Uno, hay que estar siempre preguntando respecto a pequeñas pérdidas sanguíneas, como puede ser la epistaxis, la hematuria, la hematemesis, hematoquexia y las petequias. Igual hay que enseñar a los pacientes a que se estén revisando constantemente su piel, sus mucosas y sus excretas para buscar pérdidas sanguíneas intencionadamente. Estas son las petequias, ¿sale? Así se ven las petequias y estas están producidas por pequeños sangrados en la piel. También hay que recordar sobre los seguimientos médicos por el riesgo de resangrado. O sea, los pacientes con anticoagulantes tienen que tener una vigilancia estrecha de sus tiempos de coagulación para ver que estén específicamente en la anticoagulación adecuada, que no se pase, que no sea menor a la deseada, porque puede producirse una trombosis o puede producirse un sangrado. Estos pacientes son pacientes un poquito más delicados, ¿sale? Aquí les doy otra imagen con presencia de petequias. Tengan cuidado porque parece que mucha gente tiene la piel así, pero los puntitos son más rojitos de lo normal, ¿sale? Entonces, todos estos síntomas son de referencia al médico para ajuste de anticoagulantes. Luego tenemos algo más que tenemos que tener en cuenta es la alimentación y los otros medicamentos que van a potenciar a los anticoagulantes o que van a inhibir a los anticoagulantes. ¿Sale? Tenemos medicamentos que van a potenciar estos anticoagulantes, como ¿cuáles, muchachos? ¿Cuáles creen que pueden potenciar los anticoagulantes? Entonces, la aspirina es uno de esos fármacos que van a potenciar los efectos de los anticoagulantes porque funciona como antiagregante, o sea, el ácido acetilsalicílico, pero en general los AINES por la inhibición del tromboxano A2. De igual forma, otros antiagregantes como el clopidogrel, ¿sale? Y hay que también tener cuidado con los alimentos ricos en vitamina K porque la warfarina y la fenocumarina son bloqueadores de vitamina K y si nosotros estamos dando vitamina K exógena, pues estamos evitando la acción de los medicamentos. ¿Cuáles son estos alimentos ricos en vitamina K? Todas aquellas verduras de hoja muy verde, ¿ok? Pero pues, o sea, tenemos los espárragos, las acelgas, las espinacas, el brócoli, pero también tenemos algunas nueces, tenemos el aceite de oliva, tenemos manzanas, ¿ok? Las coles de Bruselas,
pues hay muchos, ¿no? Pero en general piensen que entre más verde, más presencia de vitamina K, ¿vale? Y bueno, pues aquí el fármaco que está contraindicado porque potencian la acción eh, de los anticoagulantes. Entonces, sí, efectivamente las técnicas que se deben de evitar, pues son todas aquellas en las que se vaya a meter una aguja como la electroacupuntura, punción seca o la acupuntura a secas. Evitar métodos muy traumáticos como el masaje de tejidos profundos descontracturantes y también el masaje para evitar o para romper, entre comillas, puntos gatillo, son súper salvajes esos y pueden producir hematomas muy grandes y hay que tener mucho cuidado en las tracciones cervicales, ¿ok? Porque se pueden producir sangrados porque el cuello tiene muchas estructuras vasculares, ¿vale? Entonces, eso sería todo por esta clase. Como pueden ver, aquí el mayor, o sea, como que en lo que se tiene que hacer un poquito más de énfasis, sí es en los cuidados que tiene que tener el fisio ante este tipo de pacientes, ¿ok? La farmacología es muy importante, pero aquí muchos fármacos sí van a producir muchas complicaciones si no se toman las precauciones necesarias, ¿vale?